Y ahora, Señor, te agradecemos por tu Hijo, predicador de esta tarde. Señor, en tus manos te lo encomendamos. Y te rogamos que tú lo bendigas y lo llenes con poder de lo alto. Llénanos, oh Dios, y danos tu poder. En el nombre de Jesús te lo agradecemos. Amén. Y amén. Pueden sentarse, hermanos. Vamos entonces a recibir a nuestro hermano Kelvin con nosotros, que queda con la responsabilidad de trazarnos la palabra en esta tarde. Amén. Amén. Padre Celestial, en estos momentos nos dirigimos hacia ti, Papito Dios, para pedir tu guía, tu dirección. Envía tu Santo Espíritu, Padre Celestial, para que utilices mi boca, Señor. Te la presto para que seas tú el que hable y no mi sabiduría humana, Padre. Papito Dios, perdona nuestros pecados, perdona nuestras ofensas, Papito Dios, y ayúdanos a comprender tu palabra. Danos revelación, Señor. Danos revelación, Señor, y quita el velo, Papito Dios. Tú dices en tu palabra que cuando todos nos convirtamos de corazón al Señor, tú quitarás el velo, Papito Dios, que no nos deja ver la realidad de la verdad. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. Qué alegría tenerlos aquí. En el día de hoy vamos a hablar sobre algo que trasciende nuestras vidas y que nos afecta bastante a cada uno de nosotros como cristianos. Pero antes de introducir el tema, quiero decirles o quiero preguntemos cada uno a nuestro corazón: ¿alguna vez se le ha hecho difícil perdonar a alguien que te ha ofendido? ¿Alguna vez se te ha hecho difícil disculpar a una persona que te ofendió, que te agravió, que te hizo daño como seres humanos? Y desde un punto de vista humano, quizás es muy difícil perdonar, pero ese es un don que solamente lo puede dar Dios a través de su Santo Espíritu, el don del perdón. Como cristianos debemos valorar el alto precio que Dios ha pagado por nuestra salvación. Quizás a veces desde pequeñitos decimos y repetimos: sí, Jesucristo murió por nosotros en una cruz, pero quizás no nos hemos sentado a analizar, a meditar, a reflexionar en ese precio tan valioso que tuvo que pagar nuestro Señor Jesucristo por nuestra salvación. Aunque la salvación para nosotros es un don gratuito, al cielo le costó algo muy grandioso, nada más y nada menos que el precio que tuvo que pagar nuestro Señor Jesucristo, porque Él se ofreció de buena gana, de buena manera, y vino aquí y dio su vida por cada uno de nosotros. Derramó hasta la última gota de sangre por nuestros pecados. En cierta ocasión, tengo que decir esto porque tenemos que hacer una retrospección al pasado. Remontémonos a la época de Moisés. ¿Sí? En cierta ocasión, cuando Moisés subió al monte para recibir los 10 mandamientos, el pueblo de Israel se cansó de esperar. Ya llevaba 40 días y su líder no aparecía por ningún lado. Entonces, ¿qué hicieron? En lugar de doblar rodillas al Señor para pedir por la vida de ese gran líder que Dios les había levantado, que era Moisés, lo que hicieron fue buscar a Aarón. ¿Para qué? Para que Aarón les hiciera un becerro de oro, un ídolo. Y entonces empezaron a adorarlo.
llevaba muchísimo tiempo en Egipto y se habían contaminado de esas costumbres paganas, porque en Egipto se adoraban no solamente una tríada de dioses, sino cientos de miles de dioses. Tenían un dios para cada cosa. Entonces ellos se contaminaron de esa falsa adoración, contaminaron la adoración verdadera. ¿Y qué sucedió? ¿Qué sucedió? Moisés bajó con las tablas de la ley de los 10 mandamientos, que fueron escritas nada más y nada menos que con el dedo de Dios. Esas leyes eternas. Yo me imagino que Moisés bajaría con una alegría, con un regocijo, porque por fin había recibido esas leyes del Señor. Pero ¿qué pasó? Se iba acercando al campamento, escuchó una algarabía y se dio cuenta, y el Señor ya se lo había advertido: baja, porque mi pueblo está haciendo cosas que yo detesto, cosas abominables. Y cuando bajó, vio algo muy tremendo. Estaban adorando un becerro de oro, y Moisés se entristeció. Tanto sacrificio, 40 días y 40 noches ayunando, orándole al Señor para traer esas leyes que son eternas, y mire el pueblo cómo le pagó al Señor. Después, la Biblia dice que Moisés le dice a los ancianos que esperen ahí, voy a subir al monte a hablar con Dios. Y en Éxodo 32, busquemos en nuestras Biblias, por favor, Éxodo capítulo 32. Éxodo 32. Versículo 30 a 32. Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizá le atacaré acerca de vuestro pecado. Estaba tan triste, estaba tan afligido, que él dijo: voy a subir otra vez a hablar con Dios, a ver si quizás él les perdone esta falta tan abominable que han cometido contra él. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, tráeme ahora de tu libro que has escrito. Aquí vemos cómo Moisés habla con Dios acerca de ese terrible pecado de la adoración del becerro de oro. Hay un pecado terrible, y Moisés está preocupado acerca del perdón de los pecados de su pueblo. Pero ¿qué le responde el Señor? Le dice: y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Fíjense cómo la palabra de Dios es muy clara y contundente, ¿cierto? No era, en otras palabras, quiso decirle: no, Moisés, no es lo que tú digas, no es lo que tú digas y a quien tú digas que yo tengo que traer de mi libro, es a que yo vea que está pecando contra mí. Fíjense que la salvación aquí, este versículo deja entender que la salvación la podemos perder en cualquier momento. Hay iglesias, denominaciones que dicen que desde el momento en que uno acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador, la salvación no se pierde. Pero no, la Biblia dice que está firme, fíjese que no caiga, Fíjate que Dios dice: al que pecare contra mí, a ese traeré de mi libro. ¿Cuál libro? El libro de la vida, ¿cierto? En otras palabras, le dio a entender: tú no tienes que decirme a mí a quién tengo que borrar del libro y a quién no. Al que peque contra mí, a ese raeré de mi libro. Este incidente nos muestra que nuestros nombres pueden estar escritos en el libro de la vida del cielo, pero en cualquier momento, como les decía anteriormente, puede suceder que después de haber sido escrito, nuestro nombre puede ser también borrado. Es importante que podamos comprender que la salvación tan costosa que Cristo
que Cristo ha dado por nosotros. Podríamos perderla en cualquier momento, ¿cierto? En cualquier momento podríamos perder esa salvación tan maravillosa. Pero quizás cada uno de ustedes se pregunte, ¿qué podría ocasionar esto? Salmo 32, 1 al 2. Salmo 32, 1, 2. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender, perdón, Salmo 32, 1, 2. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Aquí nos dice bienaventurado, es decir, feliz. Bienaventurado significa 3 veces feliz. Aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. No importa si hemos cometido pecado, lo importante es arrepentirnos. Y cuando nos arrepentimos de corazón, el Señor, ¿qué hace con nuestros pecados? Los cubre, los borra, ¿cierto? Y el versículo 2, bienaventurado el hombre quien Jehová no culpa de iniquidad, es decir, de maldad, y en cuyo espíritu no hay engaño. Así que debemos permanecer limpios por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, porque cuando permanecemos limpios por medio de la sangre que derramó el Cordero en la cruz del Calvario, hay una dicha, una tranquilidad y hay un gozo en nuestro corazón. Aunque Dios nos da un perdón total, gratuito e inmediato de todos nuestros pecados, pudiera ser que lo pudiéramos perder. Pero aquí nos invita el Señor esta tarde, en estos momentos, en este instante, en este mismo minuto, lo que dice Isaías capítulo 1 versículo 18. Isaías 1, 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana, ¿cierto? Y nos invitan a arreglar nuestras cuentas. Hay personas que se sienten muy sucias delante de Dios. Hay personas que se sienten muy contaminadas delante de la presencia de Dios. Quizás haya personas que hayan obtenido don gratuita de salvación, pero piensan que ya Dios no la va a perdonar. Pero no hay que una de las cualidades principales de nuestro Padre Celestial es la misericordia, la bondad inmerecida, ¿sí? El amor. Entonces debemos siempre entrar en comunión. Si tú tienes problemas, si tú tienes dificultades, debilidades, entrégaselas al Señor. La palabra de Dios dice que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Sí? Dios, mediante su Santo Espíritu, nos ayuda en las debilidades que tengamos. Porque todos los seres humanos tenemos debilidades. Todos los seres humanos tenemos tentaciones, tenemos dificultades, problemas en nuestro diario vivir. Pero cuando arrojamos todas las cargas sobre Jehová, Él no dejará tambalear a justo. Nunca lo dejará tambalear. Pero ¿cuál sería una de las principales razones por las cuales podríamos perder la salvación? La encontramos en la oración modelo del Padre Nuestro. Yo creo que todos nosotros nos sabemos el Padre Nuestro, ¿cierto? Mateo 6, 9 al 15. Mateo 6, 9 al 15. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos,
santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder, la gloria por todos los siglos. Amén. Jesús, en la parte del perdón de nuestros pecados, no dijo perdona nuestras ofensas, como se nos enseñaba religiosamente el catolicismo, ¿cierto? Sino perdona nuestras ¿qué? Nuestras deudas. Él dijo perdona nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Pero en el versículo, fíjense que esta es la oración modelo del Padre Nuestro, ¿no? Pero a pesar de que hay muchas cosas que se mencionan en el Padre Nuestro, en el versículo 14 y 15, Él hace una explicación aclaratoria acerca de una parte del Padre Nuestro. Él no se centró en otras partes, dice, Padre Nuestro, venga tu reino. No habló del reino, no habló de la santificación del nombre de Dios, sino que se centró específicamente en ¿qué? En la parte del perdón. Dice, versículo 14 y 15, porque si perdonáis a los hombres, digámoslo todos en voz alta, por favor, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonarán también a vosotros vuestro Padre Celestial. ¿Y qué pasa con el 15? Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Fíjate que ahí hace una explicación aclaratoria, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que Dios nos perdone nuestras ofensas? También perdonarlo. Perdonar. ¿Tenemos que hacer qué? Perdonar. Tenemos que perdonar a nuestro prójimo, ¿cierto? Esta aquí, Dios es espíritu, ¿no? Sabemos que esta es nuestra posición. ¿Listo? ¿Qué tenemos que hacer si queremos que Dios nos perdone? Tenemos que perdonar a nuestros semejantes. Ay, pero perdonar a nuestros semejantes sí es tan difícil, ¿cierto? Uy, no, pero muchas personas dirán, pero yo cómo voy a perdonarle a ese hombre que la pasa gritándome, humillándome, menospreciándome, insultándome, diciéndome palabras soeces. ¿Cómo voy a perdonar? A veces uno dice en el corazón, ¿cierto? Pero la palabra de Dios dice que si tú no perdones a los hombres, a tu semejante, a tu prójimo, entonces Dios tampoco te perdonará a ti. Dios tampoco me perdonará a mí. Quizás nosotros tenemos algunas rencillas, algunas dificultades en el trabajo de algunos compañeros. Pero la palabra de Dios dice, el odio causa rencillas, pero el amor ¿qué? Cubrirá todas las faltas. El odio causa rencillas, el amor cubrirá todas las faltas. Entonces, fíjate que para que Él nos perdone tenemos que perdonar. Y si no perdonamos, Él tampoco nos va a perdonar. Esa es una verdad espiritual. Eso es algo muy claro que debemos que tener en cuenta para nuestras vidas. Todo el maravilloso y costoso plan de salvación trazado desde antes de la fundación del mundo, porque el plan de salvación no fue que Dios lo hubiera planeado para hace 2000 años. El plan de salvación lo trazó antes de la fundación del mundo, ¿sí? Porque en su infinita sabiduría sabía que el hombre lo iba a fallar, lo trazó. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con ese plan de salvación? Jesucristo se ofreció de buena manera, ¿sí? Para poner su vida por nosotros. Se podría perder esa salvación si yo me niego a perdonar las ofensas de otra persona. Quizás alguien diga, pero yo cómo voy a perdonar a ese hombre que violó, o esa persona que violó a mi hija cuando estaba pequeñita, ¿sí? Quizás algunas personas dirán,
ese hombre garabito que violó tantos niños, eso, mejor dicho, ni Dios lo puede perdonar. Pero la palabra de Dios es clara. La misericordia de Dios es tan grande que su misericordia y su bondad se extiende incluso hasta el más vil de los pecadores si se arrepiente de todo corazón. ¿Sí? ¿Cómo dirán ustedes, cómo voy a perdonar a aquella persona que mató a mi papá? ¿Sí? A mi hermano, aquel muchacho que en una rencilla le clavó un puñal a mi hermano, a mi hijo. ¿Sí? Es difícil. Eso tenemos que doblar rodillas y pedirle al Señor, ayúdanos, enséñanos a perdonar, así como tú perdonaste nuestros pecados. Como vimos, el perdón de los pecados en la Biblia es bidireccional. ¿Sí ven? Si yo perdono, Él me perdona. Si yo no perdono a mis semejantes, Dios tampoco me perdona a mí. Entonces, el plan de salvación, si no perdonamos, el plan de salvación quedaría anulado. Quedaría anulado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no quiero otorgarle el don del perdón a mi hermano. Todo lo que hizo Jesús por mí, todo quedaría anulado. Y queda valiendo nada porque igual yo me perdería. ¿Cierto? Quizás diríamos, maravilloso asistir a la iglesia, hermoso escuchar la palabra de Dios, bonito entrar en comunión con Él, hacer su voluntad, cumplir sus 10 mandamientos. ¿Sí ve? Pero si yo no perdono, podría perder ese galardón tan grande de la corona de la vida, la cual Dios le dará a cada una de las personas que son fieles ante su divina presencia. Y Satanás riéndose, ¿cierto? Porque la palabra de Dios dice que hay de ustedes moradores de la tierra, porque el diablo ha descendido a ustedes con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. ¿Sí ven? Le queda poco tiempo al enemigo. Y por eso Él quiere que todos nos perdamos. Él quiere que todos nos perdamos, ¿cierto? Y por eso Él causa rencillas, divisiones, aún entre los hermanos. A veces surgen envidias en congregaciones, supuestamente donde debería prevalecer el amor, que es el vínculo perfecto de unión. A veces el enemigo mete divisiones, pero ahí es donde nosotros tenemos que tener mucho discernimiento y sabiduría de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Él quiere que nos perdamos y va a hacer todo lo que esté bajo su alcance para lograr su objetivo. En una ocasión, Pedro le hizo una pregunta a Jesús. Mateo 18, versículo 21 al 22. Mateo 18. El que lo tiene, por favor, lo puede leer. Me ayuda a leer, por favor. Mateo 18, 21 al 22. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que me peque contra mí? Hasta siete. ¿Y el 22? ¿Y el 22? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino hasta 70. Entonces aquí podemos notar, nosotros sabemos que Pedro tenía una forma muy extrovertida de hablar, ¿cierto? Entonces le hace una pregunta a Jesús. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuántas veces debo perdonar a mi hermano?
Pero fíjate que tenía una forma tan intrépida de preguntar que no esperó a que Jesucristo le respondiera, sino que él mismo dijo 3 veces. Porque en la ley antigua, en la ley de Moisés se decía, si tu hermano peca contra ti y se arrepiente, perdónalo. Y si tu hermano vuelve a pecar contra ti y te pide perdón, perdónalo. Y si una tercera vez tu hermano peca contra ti y te pide disculpas, ¿qué tenía que hacer el judío? Perdonarlo. Pero entonces, ¿qué Pedro le dice? 7 veces. 7 veces. Es decir, como quien dice, bueno, Cristo, en la ley judía se decía que perdonar 3 veces. Puedes decirle 7 veces, el doble más 1. Porque 7 es el número perfecto, ¿cierto? Entonces, quizás Pedro, yo me imagino que Pedro pensaría que Jesucristo lo iba a abrazar y le iba a decir, bien Pedro, bien, tú has acertado. Sí, me gustaría que hubiese tanta fe en Israel, pero no le dijo eso. Le dijo, no Pedro, te quedaste corto. No 7 veces, sino hasta 70 veces. 7. ¿70 veces qué? 7. 70 veces 7. Los rabinos decían aquí, como podemos ver, 3 veces. Pedro, 7 veces. Pero Jesús, ¿qué dijo? 70 veces 7. 70 veces 7. Hay veces que debemos perdonar a nuestro hermano 70 por 7, 490 veces. ¿Sí? ¿Será que debemos perdonar? Vamos a suponer que el hermano Luis, bienvenido hermano Luis, el hermano Luis pecó contra mí 10, 20, 30, 50, yo llevo una libretica y ya lleva 485, lleva 489, y le digo, hermano Luis, pilas, no vuelva a pecar otra vez contra mí porque la próxima ofensa sí ya no me la perdono. No, Jesucristo no quiso decir eso. Quiso decir muchas veces, todas las veces que tú puedes perdonar las ofensas, los agravios de tu semejante, de tu prójimo, de tu amigo, de tu vecino, de tu compañero de trabajo, perdónalo. Así como nuestro Padre Celestial nos perdonó. Debemos también, ¿qué hacer? Perdonar a quién? A nuestros semejantes, ¿cierto? A veces es tan difícil perdonar, ¿sí? Y a veces se nos cuesta perdonar aún a nuestros padres que nos dieron la vida, los instrumentos que Dios utilizó. Yo he visto casos de personas que duran tanto tiempo sin hablarse con sus papás, y eso no es justo, ¿cierto? Yo he visto hasta matrimonios. Tengo un tío que lleva como 30 años conviviendo con su esposa y no se dirigen la palabra. Ambos viven bajo el mismo techo y ambos viven en 2 habitaciones separadas, pero nunca se dirigen una sola palabra. ¿Por qué? La palabra de Dios nos dice que el amor no es orgulloso, no hace nada indebido, no se porta indecentemente. ¿Se ve? Todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, no debemos alimentar resentimientos en nuestro corazón. La vida cristiana es difícil. Tenemos que pagar un precio. Pero ese precio ya lo pagó nuestro Señor Jesucristo hace 2000 años en la cruz del Calvario. Si tenemos rencillas y peleas, recordemos que Dios nos perdona primero a nosotros. Debemos perdonar. Se nos cuesta a veces perdonar a nuestra esposa, a nuestro esposo. A veces quizás no entendemos la situación. A veces quizás tenemos problemas en nuestro trabajo y llegamos y nos desquitamos con esa personita que nos atiende, que está dispuesta hasta prepararnos los alimentos, y esa personita que todo el día está esperándonos con mucho amor y cariño, nos desquitamos con
Jesucristo, ¿qué haría en mi situación? Si a Jesucristo lo ofendieron, ¿él también respondería con 10 ofensas? A Jesucristo lo insultaron, a Jesucristo lo escupieron, le dijeron que tenía demonio, ¿sí? Los mismos sacerdotes lo escupieron y lo bofetearon. Las mismas personas que estaban encargadas de suplir las necesidades espirituales de su pueblo lo rechazaron. ¿Sí? A Jesucristo lo laceraron muchas veces. ¿Sí ve? Y cada laceración desgarraba parte de su piel. Y todo lo hizo por amor a ti, por amor a mí. Pero a veces no entendemos eso. Fue varón de dolores, experimentado en quebranto. Y toda llaga hubo en él. Le incrustaron una corona de espinas. Y está comprobado científicamente que cuando unas espinas se incrustan en el cerebro, la cabeza se hincha, como el abrir esofágico. Eso lo hizo por ti, por mí, para que pudiéramos comprender que el amor de Dios es tan grande. Porque Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre, naciendo en un pesebre, el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Para qué? Para enriquecernos a cada uno de nosotros. Todo lo hizo por amor. Le incrustaron unos clavos. Me imagino que esos clavos estaban todos oxidados. ¿Sí? Me imagino el sufrimiento, ese dolor. Proyecto una imagen visual de ese dolor tan grande. Lo trataron como el vil, el peor de los criminales. Incluso esa cruz no era para él, era ¿para quién? Para Barrabás. Y le pusieron una cruz pesada. Todo eso por amor a ti y por amor a mí. La gloria y la alabanza sea para Dios. Algunas veces nos preguntamos, ¿cuál es la ley del perdón? En la misma medida que Dios te perdona, tú debes perdonar. La palabra de Dios dice, y que dice, que ama a Dios, escuchemos bien, pero aborrece a su hermano, tal es mentiroso y la verdad no está dentro. Porque si no ama a su hermano, a quien puede ver, ¿cómo pretende decir que ama a Dios a quien no puede ver? Porque todas las cosas invisibles de Dios se ven en las cosas visibles. El amor, si no amo a Dios, debo amar a mi hermano, debo amar a mi semejante, debo amar a mis hijos, a mis hermanos, no guardar resentimientos por mi familia, no guardar resentimientos por mis compañeros de trabajo ni mis vecinos. Entonces, si yo no perdono a quien me ofende, Dios tampoco me perdonará a mí. Tendríamos que buscar en el Antiguo Testamento en qué parte de la Biblia se habla de 70 veces 7, porque a veces nosotros decimos 70 veces 7, sí, Jesucristo en el momento que habla del perdón. ¿Cuántas veces debo perdonar a mi hermano? 70 veces 7. Pero ¿sabían ustedes que en el Antiguo Testamento también se habla de 70 veces 7? Busquémoslo, por favor. Daniel 9:20. Daniel 9:20. Dice, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado. Está hablando Daniel, ¿no? El título es Profecía de las 70 semanas. Aún estaba hablando y orando, confesando mi pecado. Es decir, que Daniel estaba en comunión con Dios. Y el pecado de mi pueblo Israel, 9:20, Daniel 9:20. Y derramaba mi ruego, es decir, derramó su alma en esa oración, mejor dicho. ¿Por qué lo hacían? Delante de Jehová mi Dios, por el monte santo de mi Dios.
Aún estaba hablando en oración. Bueno, entonces vemos cómo el profeta Daniel tenía una comunión directa con nuestro Padre Celestial. Y él no solamente oraba por él, ¿sí? Dice, y aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como la hora del sacrificio de la tarde. Es decir, estaba orando, instantáneamente Dios le respondió la oración, ¿cierto? ¿Cuántas veces nos preocupamos y decimos, pero yo le oro y le oro y le oro y le oro a Dios y Dios parece que no me escuchara? Pero debemos analizarnos, ¿cierto? Porque a veces Dios no nos oye, porque no hacemos su voluntad, porque a veces Dios no nos oye porque no guardamos sus santos mandamientos, ¿cierto? Porque no confiamos en Él. Por eso. ¿Y qué pasó? Dice, y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. La palabra de Dios dice, si alguno tiene deficiencia de sabiduría, pídala a Dios, que da sin negar a nadie nada, de Santiago 1. Pero debemos pedir con fe, sin dudar, porque el que duda es como las olas que son impelidas de un lugar a otro. No vaya a pensar tal persona que va a recibir cosas del Señor. Debemos pedir con fe, así como lo hizo Daniel, ¿cierto? Al principio de tu ruego fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Tan maravilloso, ¿cierto? Daniel era amado del Señor. Nosotros somos la niña de los ojos de Dios. Nosotros somos amados por Dios porque somos los escogidos de Él, ¿cierto? Entonces debemos creer que Él escucha nuestras oraciones y que le va a dar la respuesta de acuerdo a su santa y divina voluntad. Entiende pues la orden y entiende la visión. Y mira lo que dice, prestemos atención. 70 semanas. ¿Cuántas semanas? 70 semanas. 70, y se parece bastante al 70, ¿no? De Jesús, porque Jesucristo dijo 70 veces, ¿no? 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. ¿Sobre quién? ¿Cuál pueblo? El pueblo de Israel, el pueblo judío. Y sobre tu santa ciudad, Jerusalén, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Entonces ahí podemos ver que el Señor le dio 70 semanas al pueblo de Israel para que se arrepintiera de sus pecados, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo Dios nos está dando para perdonar nuestros pecados? ¿Cuánto tiempo? ¿Cierto? Toda la vida que tenemos, ¿cierto? Sí. Y dice, le dio 70 semanas para que se reconciliara con Dios. Algunas personas dicen, es un adagio popular, ¿no? Católico. El que reza y peca, empata. Pero ustedes qué creen, que sí, ¿verdad? Es decir, que si yo rezo o si yo oro y peco, entonces ¿estoy empatando? No. ¿Sí? ¿Qué nos dirá la palabra de Dios? Apocalipsis capítulo 15, versículo 2. Apocalipsis capítulo 15, versículo 2. Dice, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria, ahí dice, a los que empataron, ¿a quiénes? Entonces eso es una gran mentira, que el que reza y peca empata, ¿cierto? Dice, a los que habían alcanzado victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Entonces la palabra de Dios dice que ninguno que logre empate clasifica para el reino de Dios, ¿cierto? Ninguno. Entonces,
los de empate no llegan. Necesitamos ganar la carrera. Porque nosotros, los cristianos, estamos apostando una carrera. Y tenemos que llegar a la meta. ¿Cuál es nuestra meta como cristianos? La salvación, ¿cierto? Pero quizás a veces nos suceda lo mismo que los atletas, que algunos atletas que de pronto no entrenan, ni ensayan, ni practican, ni hacen ejercicio. Y si tú y esas personas a veces se retiran de la carrera, tiran la toalla, se quedan en la mitad, pero Dios no quiere que nos quedemos en la mitad. Dios no quiere que nos desanimemos. Todos experimentamos desánimo, aún cuando yo estaba estudiando en la universidad, ¿sí? Siendo un buen estudiante. Hubo una época en que yo me desanimé y decía, no quiero seguir más, estoy que tiro la toalla. Pero había ese alguien que me decía empujando, no, mira, usted ya va en la mitad, vaya, la meta suya es graduarse. ¿Sí? Y entonces, gracias a esas palabras de ánimo, pude llegar a graduarme como universitario y obtener mi profesión. Lo mismo sucede en la vida espiritual. En la vida espiritual nos desanimamos, nos sentimos abatidos, nos sentimos decaídos, o a veces somos tan susceptibles que si un hermanito me hizo mala cara, entonces ya me voy porque ya no me quiere. La palabra de Dios dice: puesto los ojos en Cristo, que es el autor y consumador de la fe. Amén. La carrera cristiana, yo la comparo ilustrativamente, hago una analogía. Es como cuando hay una carrera de caballos. ¿Por qué creen que los caballos les ponen aquí esto? Para que miren siempre para adelante. Porque si los caballos no les ponen esto en los ojos, entonces se desvían a la izquierda, a la derecha. Y la palabra de Dios dice: no te desvíes ni a la izquierda, ni a la derecha, ni a diestra, ni a siniestra. La mirada siempre es en Cristo. Cristo es el único hombre que fue tentado en todo según nuestra carne, pero sin pecado. Tenemos que mirarlo a Él. No miremos al hermanito. Todos tenemos errores, todos tenemos fallas, ¿sí ven? Todos tenemos dificultades, pero si miramos a Cristo en Él, vamos a obtener la victoria, ¿cierto? Entonces, el plazo que Dios le dio al pueblo de Israel para que se arrepintiera de sus pecados, ¿cuánto fue? 70 semanas. Después llegó el momento de la cruz. ¿Llegó el momento de qué? De la cruz. Y aún le faltaba al pueblo 3 años y medio más para que se cumplieran las 70 semanas. ¿Se ve? Es decir, habían transcurrido ya 490 días de cálculo profético día por año. Habían pasado ya casi 486 años y medio y le faltaban 3 años y medio más para que se repitieran. Pero ¿qué fue lo que sucedió? A los suyos vino y los rechazaron, ¿cierto? Incluso los sacerdotes dijeron que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos, y se cumplió la profecía. Es decir, se autoproclamaron maldición. 37 años más tarde, el pueblo fue destruido. ¿Sí ven? Fue invadido por el general Tito. ¿Y qué pasó? Pero antes había habido una semi-invasión y los cristianos corrieron a las montañas, como decían. Cuando vean todas estas cosas de las montañas, se fueron. Y los que quedaron ahí fueron destruidos. ¿Por qué? Porque dijeron: la sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y se cumplió la profecía. Y el pueblo de Israel, siempre estaba en guerra por haber rechazado al Rey de Reyes y Señor de Señores, por haber rechazado al Mesías, al ungido, al prometido. Aún así, Dios está misericordioso, que dice que todo Israel será salvo. Si muchos de ellos serán salvos. Maravilloso.
¿Sabe qué era lo que decía? Cuando estaba ahí en la cruz, Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. ¿Sí ve? Eso nos lo está diciendo también a nosotros. ¿Por qué? Porque a veces nosotros decimos, uy, esos romanos, esos judíos, ¿cómo brincaron los espíritus? A veces nosotros decimos eso. Es decir, hasta rechazamos y somos antisemitas y no debemos ser así. Que Dios no es más excepción de personas. Pero a veces nosotros lo crucificamos también. ¿Sí? Cuando lo rechazamos, cuando vendemos al prójimo, estamos rechazando a Jesús. ¿Sí? Cuando le negamos el alimento espiritual, a salir, a hablar del amor de Dios, se va a comer lo que dice el Señor Jesús. Porque tenía hambre y no me diste de comer, tenía sed y no me diste de beber. ¿Sí? Entonces, a veces nosotros crucificamos a nuestro Señor Jesucristo con nuestras acciones, con nuestras palabras, con nuestros pensamientos. ¿Sí? Lo crucificamos a Él también, como decía el apóstol Pablo, ¿cierto? Pero a veces decimos, pero si a mí me hubieran hecho lo que le hicieron a Jesucristo, ¿usted tendría todavía el valor de pedirle perdón? ¿De pedir perdón por esas personas? Quizás no sea, si no tenemos el amor de Dios, pero Jesucristo sí lo hizo, porque Él nos ama. Porque la palabra de Dios dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo aquel que le cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y también, ¿saben por qué? ¿Por qué pido perdón? Porque aún no se habían cumplido las 70 semanas. ¿Sí? Es decir, los 490 días, cálculo día por año, 490 años no se habían cumplido. Por eso Jesucristo dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús entonces muere y el plazo se cumple 3 años y medio después. Es decir, a los judíos se les dio 3 años y medio más de plazo. Ahora la pregunta es, si el pueblo de Israel, es decir, el pueblo de Daniel y Pedro, ¿cierto? Recuerden que Pedro dijo, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? 7 veces, no, 70 veces 7. Y Daniel lloró, se humilló, y Dios le respondió y le dijo, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. ¿Sí? Tienen un perdón de Dios de 70 semanas, es decir, de 70 veces 7. ¿Por qué Pedro le dice a Jesús que tiene un corazón ¿por qué Pedro le dice a Jesús que tiene un corazón tan grande y está tan lleno de amor que está dispuesto a perdonar hasta 7 veces a su prójimo? Y Jesús le dijo, Pedro, como decía anteriormente, en mi corazón, 7 veces, no, 70 veces 7. En la medida en que Dios te perdona a ti, me perdona a mí, tú debes perdonar. Qué lección tan grande la que nos da el Señor, ¿no? Y en el Padre Nuestro, esa es la aclaración explicatoria del Padre Nuestro que está omitida en la iglesia tradicional, ¿no? Porque a veces se nos hace difícil perdonar. Entonces aquí, pero notemos que Jesucristo no nos está hablando de números. Jesucristo nos está hablando de la calidad del perdón, ¿cierto? Si no estamos dispuestos a conceder el perdón, entonces Dios tampoco nos lo dará. Corremos el riesgo de perder la vida eterna, todo porque tenemos dureza de corazón. No lo perdono y no lo perdono, así venga y me llore y me ruegue y se arrodille y patalee. Nada, decimos nosotros. Pero luego Dios tantas cosas desagradables que nosotros hicimos cuando estábamos en el mundo, y luego Dios nos perdona a nosotros. Entonces, ¿por qué no perdonar la dureza? ¿Sí? En una ocasión, yo tenía una moto y mi hermano la metió sin pedir permiso. Y yo me metí, es decir, esa persona que se le vendió la moto, después yo tuve que ir y decir que la moto era mía. Y me empezó a
a decir mentiras y mentiras y mentiras, y entonces me empecé a cargar, se empezó a cargar mi corazón. Empecé a sentir como resentimiento, como odio, un tipo de odio, y después el Señor me decía, pero sí, se la robó, perdónale, ¿sí ven? Luego yo no te perdoné todo lo que tú me hiciste a mí en el pasado y hasta el sol de hoy. ¿Sí ven? Debemos perdonar, porque esa es la victoria de una persona cristiana, cuando podemos perdonar a aquella persona. Quizás alguien te robó, quizás alguien te robó los ahorritos que tenías de toda tu vida, quizás fue tu mejor amigo. ¿Sí? El año pasado tuve una estudiante universitaria que me decía que tuvo confianza al final de la clase. Teacher, no pude asistir a sus clases porque es que tenía un problema grave. Mi esposo renunció al trabajo y los ahorritos que teníamos se los dimos al mejor amigo de él porque íbamos a montar una empresa. ¿Y qué pasó? Ese amigo se fue con la plata y todo, se perdió por allá en Venezuela. Y ya no se perdimos todo. Ahora me toca retirarme aquí de estudiar para ponerme a trabajar y ayudar en la casa. ¿Sí? Es difícil perdonar a aquella persona que te hizo daño, pero si no perdonamos, Dios tampoco nos perdona. ¿Cierto? Así, notemos que en el Padre Nuestro dice, perdona nuestras deudas, la parte final, ¿cierto? Así como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. En Mateo 18:23 hay una parábola que habla de deudas. Mateo 18:23. Mateo 18:23. Vamos a analizar y reflexionar sobre esta parábola. Dice los dos deudores. ¿Qué dice el título? Muy bien. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Sabemos que esta es una parábola, ¿cierto? Aquí, ¿cuál será el rey? Espiritualmente hablando. ¿Quién? Nuestro Padre Celestial. Dice, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. ¿Cuántos talentos le debía el siervo al rey? 10,000 talentos. 10,000 talentos, ¿cierto? Seguimos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda, ¿cierto? La época en que Jesucristo vino a esta tierra todavía existía la esclavitud. Eso era algo muy duro, ¿no? Ser esclavo era una vida muy triste. A nosotros a veces nos cuesta aceptar el contexto de algunos pasajes bíblicos. ¿Por qué? ¿Por qué nos cuesta? Porque no nos cabe en la mente la manera como ellos vivían, ¿no? Para ellos era normal eso de vender a la gente. Por ejemplo, a José lo vendieron sus hermanos, los ismaelitas, ¿no? Hoy en día es normal vender objetos. Por ejemplo, usted tiene un equipo de sonido y alguien va a su casa y ve su equipo de sonido. Uy, ¿cuánto? Uy, me gusta ese equipo de sonido, pero hoy sí, hermano, dame 500 pesos. Y se compra otro, ¿cierto? O de pronto un computador. Es normal vender eso, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa? En la época de Jesucristo se vendían a los seres humanos, así como se venden los objetos hoy en día, es decir, los seres humanos eran considerados como objetos, ¿no? ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó entonces? Por ejemplo, si alguien pasaba por la calle y veía
que de pronto algunos siervos haciendo su aseo, limpiando la casa, decían, y decía, uy, ¿cuánto vale esa niña? Una niña de 12 años. Le decía al amo, esa niña vale tanto. ¿Sí? Y entonces le daba el valor y esa niña se convertía o se convertía en la esclava de otra persona, ¿no? Y quizás la mamá de esa niña estaba ahí en la casa sirviendo también a ese amo y quizás le preguntaba y le decía, Señor, usted vive por aquí cerquita para por lo menos verla los fines de semana cuando hacía mercadito, aunque fuera de lejos, ¿cierto? Pero decía, no, yo vivo en Macedonia. Entonces, qué tristeza, ¿cierto? A veces se vendían a los hijos como esclavos y nunca más los papás los volvían a ver. Eso era algo muy cruel que existía en la época de Jesucristo. Entonces, ¿cuánto le debía este hombre, este siervo al rey? 10,000 talentos. ¿Podía pagarlos? No. Entonces, la parábola dice, vendan a su esposa, a sus hijos, a todo, y por lo menos para que me lo abonen a la cuenta. Y el versículo 26 dice, entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Es decir, no podía pagarlo, estaba suplicando, pero no podía porque no tenía los medios. Pero entonces el versículo 27, el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, lo soltó y le perdonó la deuda. ¿Cuánto le debe ahora? Nada. ¿Cuánto le debía? 10,000 talentos. Pero ¿qué sucedió? El versículo 28 dice, pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía ¿cuántos denarios? Mire, 100 denarios le debía. ¿Sí? Uno quizás dice, bueno, si le debía 100 denarios de 10,000 talentos, eso era mucho más, ¿no? Quizás no alcanzamos a comprender la magnitud, pero más adelante vamos a comprender. Vamos a trasladarlo a nuestro valor monetario para comprender la magnitud del problema en que estaba metido el primer siervo. Le debía 100 denarios y haciendo de él lo agarró, le ahogaba, es decir, lo agarró por el cuello diciendo, págame lo que me debes. ¿Sí ve? Es decir, no tuvo misericordia. Lo que uno esperaba era que el rey le perdonó al siervo 10,000 talentos. Lo más lógico era que él le perdonara los 100 denarios a su consiervo, pero no hizo eso. ¿Y sabe qué pasó? Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. ¿A quién nos recuerda eso? Lo mismo que el siervo le dijo al rey, mire, el consiervo le dijo, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Pero no tuvo misericordia. Entonces, ¿qué? Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel y hasta que pagase toda la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, ¿qué pasó? ¿Cómo se sintieron ellos? Se entristecieron. ¿Cómo hubieran sentido ustedes? ¿Cómo me hubiera sentido usted, hermano? A mí me hubiera dado rabia. Porque ¿cómo es eso que el rey le perdona 10,000 talentos y este no es capaz de donarle 100 denarios, significante 100 denarios a su consiervo? Sus consiervos se sintieron muy tristes. ¿Sí? Y fueron y refirieron, se le contaron a su señor todo lo que había pasado. ¿Sí? Entonces, ¿qué fue lo que no quiso hacer? No quiso perdonar los 100 denarios, pero a él le había perdonado 10,000 talentos. ¿Se ve? Según como lo decía el Padre Nuestro, ¿no? Como no quisiste perdonar tus deudas, el rey tampoco te las perdonará a ti, ¿cierto? Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado,
¿Cómo le dijo? Siervo malvado. Toda aquella deuda te perdoné. Mira lo que nos dice nuestro Padre Celestial a veces a nosotros. Yo te perdoné todo. Ofrecí a mi hijo una deuda impagable, impagable. ¿Sí ven? Aunque no era gratuito, una deuda impagable, y tú no le perdonaste esto a tu hermano. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces, llamándole su señor, le dijo, perdón, 34. Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que David debía. ¿Sí? ¿Cuántas veces se presentó este hombre, este siervo, ante el rey? ¿Cuántas veces se presentó este siervo ante el rey? ¿Cuántas? 2 veces. La primera vez se presentó y el rey le perdonó la deuda. ¿Y la segunda vez qué sucedió con la segunda vez? ¿Ah? ¿Qué pasó la segunda vez? El rey se enojó con él y le dijo: siervo malvado, como no le perdonaste a tu consiervo, entonces yo tampoco te voy a perdonar. Y lo entregó a los verdugos. ¿Sí? A los verdugos para que lo torturaran. A los enemigos de él para que le hicieran daño. ¿Sí? La deuda la tenía el rey. La deuda que tenía con el rey, él se la quita. Ya no debe nada. Pero fíjense que la palabra de Dios, lo que decíamos anteriormente, bienaventurado el varón a quien Jehová perdona todos sus pecados. Pero por no haber sido misericordioso con el otro, la deuda revivió. Ok, no le perdonaste a otro, pues también me devuelves a los de mis talentos. El siervo, ¿a dónde entregó a su consiervo? El siervo, cuando no le pagó, ¿a dónde entregó a su consiervo? A la cárcel. ¿Y el rey a dónde lo entregó? A los verdugos, para que lo maltrataran, para que lo prácticamente lo mataran. ¿Qué pierde una persona en la cárcel? La libertad, ¿cierto? ¿Y a quién entrega el rey a su siervo? A los verdugos. ¿Qué pierde una persona cuando le entregan a los verdugos? ¿Cuál? La vida. Es decir, perdió este más que el otro. Entonces los verdugos ejecutan la pena de muerte. Eso es lo que sucede en nuestra vida espiritual. Cuando no hacemos esa perdón bidireccional de perdonar a nuestro compañero, entonces nuestro Padre tampoco nos perdona a nosotros y morimos espiritualmente. ¿Sí? Ahora miremos cuál es la lección de la parábola, el versículo 35. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Cierto? 10.000 talentos era muchísimo dinero, pero 100 denarios también era bastante dinero. Lo que pasa es que cuando leemos esta parábola no alcanzamos a comprender la dimensión. ¿Por qué? Porque quizás decimos, pero denarios, talentos, ¿no? Vamos a trasladar eso a nuestros días para que comprendamos cuál era la magnitud del problema. En la parte final de sus Biblias hay unas medidas de pesos, del sistema monetario. Necesito a alguien que me ayude a buscar talento, no como peso, porque el talento era un peso, pero también era una moneda, sino como moneda. La parte final, ¿qué dice ahí la tabla de medidas? ¿Cuánto vale un talento? 6.000 dracmas, ¿cierto? Eso como peso, ¿cierto? Pero 6.000 dracmas. ¿Y un dracma qué equivalía? A un denario. ¿Pero qué es un denario? ¿Qué es un denario? Representada por lo general el salario diario de un jornalero. ¡Ay, el salario diario de un jornalero! ¿Saben cuál es? Bueno, ahora trasladémoslo a nuestros días en nuestros pesos colombianos, ¿no? ¿Cuál es el salario mínimo?
auxilio al transporte 70.000, es decir, 660.000 pesos. Si lo dividimos en 30 días, podemos calcular a cuánto equivale un denario en nuestros días. 22.000 ¿qué? Pesos, ¿cierto? Ese es el salario de un jornalero. ¿Sí? Entonces, un talento, si un talento equivale a ¿qué? A 6.000 denarios. Ahora 10.000. Ahora, ¿cuántos talentos era que le debían? 10.000. 10.000 talentos, ¿cierto? Multipliquemos 10.000 talentos por 6.000. Por 6.000 denarios. ¿Sí? ¿A cuánto equivale? 60 millones de denarios. ¿Sí? ¿Cierto? 60 millones de denarios. ¿Cuánto le perdonaron al siervo? Multiplicamos 60 millones por 22.000, que es el salario mínimo de un jornalero. Es decir, ¿saben cuánto le perdonó? 1.320 millones de pesos. ¿Podía pagar la deuda? La deuda era impagable, ¿cierto? Cuando ni trabajando toda su vida podía pagar todo lo que le debía. ¿Ah? ¿Cuánto le debía? Ahora analicemos cuánto le debía el siervo a consiervo. 100 denarios, ya sabemos que un denario es un día de trabajo de un jornalero. Entonces, 22.000 pesos. El denario de hoy es 22.000 pesos. ¿Cuánto le debía al siervo? 22.000, multiplíquelo por 100 denarios. 2.200.000 pesos. Que también es platita, ¿no? Sí. Es decir, serían como 3 salarios mínimos y medio, casi 4 salarios mínimos. ¿Ah? También es platita. Pero ¿cuánto le debía? 1.320.000 millones de pesos. ¿Cierto? ¿Podía pagarlos? Vamos a hacer un plan de pago. Un plan de pago para ver si de pronto podía pagarlos. 660.000 por 12, vamos a suponer 660.000, que es el salario mínimo de hoy en día. Multipliquémoslo por 12. Vamos a suponer que él dice: no, lo que yo gane con un sitio de transporte lo voy a dar al rey para abonarle la cuenta. Entonces, por 12, ¿cuánto es? 7.920.000 la abonaría al año. ¿Sí ven? Es decir, ya va abonando un poquito la cuenta, ¿cierto? Pero entonces, ¿en cuántos años podría pagar este siervo al rey la cantidad? Miren, le dio 1.320.000 millones, dividámoslo entre 7.920.000, lo que le abonaría al año, en 166.666 años. Es decir, Jesucristo vendría, pasaría el milenio, Satanás sería destruido, y todos los impíos, y no alcanzaría todavía a pagar. ¿Se imagina? Tremendo, ¿cierto? Pero vamos a suponer que ganaras, así ganaras 5 o 10 millones de pesos mensuales, no alcanzaría su vida para pagar. ¿Sí ven? ¿Sí notan que la deuda por nuestros pecados que se pagaron es gratuita para nosotros, pero le fue muy costosa a Dios? Nada más y nada menos costó la sangre del Cordero, ¿cierto? Fuimos comprados con el precio de la sangre del Cordero. ¿A quién debo perdonar? ¿Quién creen ustedes? ¿A quién debo perdonar? Vamos a ver a quién debemos perdonar. Debemos perdonar a ese papá que me gritaba cuando yo era pequeño, a ese papá que le gritaba a mi mamá todo el tiempo, y yo me encerraba en la habitación para yo no escuchar. A esos papás que no se amaban, que no se querían, y que me hicieron crecer con bastantes complejos de culpa, complejos de inferioridad. ¿A quién más debo perdonar? A ese hombre que me violó cuando era pequeña, cuando era adolescente, a ese hombre que me cogió a la fuerza en contra de mi voluntad. También debo perdonar a ese hombre o a esa mujer que jugó con mis sentimientos y se fue con otro, con otra. ¿Sí ven? Debo perdonar también
calumnió, que hizo perder mi buen nombre delante de mis amigos. Ya mis amigos no me hablan porque esa persona traicionó mi confianza. Perdonadlo. A esa persona que me estafó, que me pintó pajaritos de oro con un negocio y mire, me robó todos mis ahorritos, toda la plata que yo tenía. A aquella persona que me explotó laboralmente, debo perdonarla también, porque Jesucristo murió en la cruz del Calvario por ellos también. A ese hijo que se entregó a las drogas, a ese hijo que me hizo sufrir tanto, que me hizo derramar lágrimas de sangre, debo perdonar. A ese hombre que se entregó a las drogas, al alcoholismo, y que no aportaba, no era el proveedor de su casa, ¿a quién más debo perdonar? A esa persona que me insultó, que me ofendió, que me lastimó mis sentimientos, que me gritó de toda palabra ociosa. Todos vamos a rendir cuenta delante de la presencia de Dios. A ese hombre que me robó, que abusó de mi confianza, a esa persona que me hizo brujería, para que ganase mi amor, o que me hizo muchas cosas malas, aquella persona que se burlaba de mí en el colegio, en el barrio, que se la pasaba señalando mis defectos, a todos ellos debo perdonar. Vamos a orarle al Señor y a pedirle que nos enseñe a perdonar. Padre Celestial, gracias por habernos hablado hoy, Señor, a nuestro corazón. Enséñanos a perdonar, Papito Dios, con nuestra propia naturaleza humana. Se nos hace difícil, Papito Dios, perdonar a aquella persona que nos ofendió, que nos lastimó, que nos humilló, aún que se fue y nos dejó la casa botada, Señor, y a los hijos. Perdona, enséñanos a perdonar, Papito Dios, a aquella persona que se la pasa hablando mal de mí. Perdón, enséñame a perdonar también, Papito Dios, a esa persona que me explota diariamente, Señor, laboralmente. Aún a perdonar a mis hermanos. Restaura las relaciones familiares, Señor. Restaura, Papito Dios, los lazos de unión matrimonial, porque el matrimonio es un vínculo de unión, de amor, Señor. Papito Dios, que vuelvan a ser el amor, Padre Celestial. Embriáganos de tu amor y de tu Santo Espíritu, Papito Dios, para que podamos hacerlo, Señor. Ayúdanos para que eso pueda traer libertad a nuestra vida y a nuestra alma. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén y amén. ¿Cuántas veces debo yo perdonar al que me ofende? ¿Cuántas veces debo yo perdonar al que me ofende? 70 veces 7, 70 veces 7, perdonaré a mi hermano. 70 veces 7, 70 veces 7, perdonaré a mi hermano. ¿Cómo puedes tú orar enojado
orar, enojado con tu hermano. Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración, si no te ha reconciliado. Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración, si no te ha reconciliado. ¿Qué recompensa tendrás? Cristo nos ha preguntado. ¿Qué recompensa tendrás? Cristo nos ha preguntado. Si te dispones a amar, si te dispones a amar, solo para ser amado. Si te dispones a amar, si te dispones a amar, solo para ser amado. Amémonos de corazón.